todos y bienvenidos a esta ponencia que se llama Canalización Energética Psicosocial. Permítanme presentarme, yo soy Pau Santín y bueno, llevo aproximadamente entre 12 y 13 años en este medio, entre leyendo y dedicándome al estudio de los oráculos, tanto tarot como cualquier otro que se me presente. Bueno, entonces, ¿por qué escogí esta ponencia? Quisiera yo primero darles a entender la importancia que tiene el colectivo en todos nosotros, cómo de repente podemos actuar de cierta manera, ya sea porque lo escuchamos o porque fuimos persuadidos por alguien, o tal vez por algún medio, una red social, en fin, hay muchos lugares en los cuales tenemos mucha información, ya sea verídica o no, pero nos influyen directamente en nuestro comportamiento, en nuestras conductas y en la forma en la que llevamos a cabo las cosas, el cómo resolvemos. Y todo esto implica ciertas situaciones que pueden ser conflictivas para todos a la hora de querer solucionar alguna situación. Es por eso que de repente nos sentimos trabados o sentimos que algo se bloqueó o vamos muy bien y de la nada las cosas empiezan a salir mal. Entonces, cuando esto empieza a ser una constante, es momento de entender más a fondo qué está pasando. Y esta tirada que les voy a enseñar al final de esta ponencia les va a dar a entender muchas situaciones que están sucediendo alrededor y gracias a esto vamos a poder entender mejor a nuestros consultantes o a nosotros mismos, poder hacer los cambios porque vamos a tener consejos para ejecutar y así poder desbloquearnos de esta situación que puede ser influenciada por otras personas o por el medio en el que estamos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar primero con un poquito de teoría porque tienen que conocer ciertos términos y hacia dónde estamos dirigiendo esta ponencia. Y bueno, no necesitan ser psicólogos ni nada por el estilo, aunque sí manejo términos psicológicos, es importante que los conozcamos para que nos familiaricemos y entonces entendamos a la perfección esta tirada, ¿vale? Entonces, empecemos. Vale. Primero que nada, debemos entender qué es el colectivo. Es un término muy importante que es necesario que lo entendamos para desarrollar bien nuestra tirada. Ok, entonces hablemos del colectivo. La raíz etimológica del término colectivo proviene del antiguo latín collectivus, ¿vale? Este denota la pertenencia a un grupo o reunión y se puede referir a cierta congregación de personas las cuales se unen en un propósito común o que comparten ciertas ideologías. Es importante reconocer la diversidad de colectivos que existen y, bueno, la labor que tienen en la sociedad para generar tanto conciencia, promover la inclusión, la justicia social, entre otros aspectos. Bueno, todos, aunque no queramos, formamos parte de colectivos, porque existen varios grupos en diferentes formas y vamos a poner unos ejemplos. Existen los grupos de trabajo, que es aquí donde colaboramos con nuestros compañeros en el día a día y que tenemos metas en común. Estos grupos nos ayudan a fomentar tanto la cooperación como el trabajo en equipo, comprensión, empatía, camaradería y en algunas ocasiones también nos van a ayudar a desarrollar habilidades como liderazgo. Tenemos otros grupos que son los grupos de amistades. Estos grupos nos brindan apoyo emocional. Con ellos compartimos momentos agradables y bueno, confiamos en ellos para recibir consejos y nosotros también podemos brindárselos. ¿Ok? Los grupos de amistades nos van a ayudar a desarrollar comprensión mutua. También tenemos los colectivos de los cursos que tomamos, ya sea como de aprendizaje o por un hobby. Estos nos permiten relacionarnos con compañeros de estudio, compartir conocimientos y experiencias, ya sea académicas o de habilidades, y formar lazos. Estos lazos pueden perdurar en el tiempo. Estos vínculos que generamos con los colectivos de los cursos o de hobbies pueden evolucionar hacia un colectivo de amistad. Vale, estos solo son unos cuantos ejemplos. Los colectivos a los que pertenecemos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida social y personal. Estos siempre nos van a ayudar a formar parte de la sociedad y nos brindan un sentido de pertenencia. Además, influyen en nuestra conducta, actitudes, ya que nos exponen a diferentes perspectivas y valores. Así es como vamos desarrollándonos. Bueno, entendamos que ser parte de colectivos va a enriquecer nuestra vida social, al exponernos a diversas culturas, opiniones,
formas de pensar, etc. Esto nos va a ayudar a ampliar nuestra visión del mundo y sobre todo a crecer como individuos. Entonces, ahora se preguntarán, ¿cómo es que el colectivo nos influye de tal manera que pueda generar ciertas creencias o que adoptemos algunas posturas que no necesariamente son originalmente nuestras? Y pues bueno, el colectivo influye en nosotros a través de la socialización, es decir, el proceso mediante el cual absorbemos las normas, valores y comportamientos de la sociedad en la que vivimos. No podemos salirnos de esta ya que, pues bueno, estamos regidos por ciertas reglas. No es lo mismo una persona, cómo va a pensar una persona que vive en México, a cómo va a pensar una persona que vive en Asia o una que tal vez viva en el Cono Sur. Podemos tener diferencias dependiendo de la situación que estamos viviendo y de los colectivos a los que pertenecemos. ¿Ok? La influencia del colectivo se va a ver reflejada en nuestro entorno. Esto incluye la familia, amigos, educación, medios de comunicación y cultura en general. Recordemos que hoy en día los medios de comunicación influyen mucho en nuestro comportamiento, ya que son ellos los que deciden qué cosas vamos a ver en la tele o en series, qué grupos de música vamos a escuchar, qué noticias debemos de saber, pero también tenemos este otro factor que son las redes sociales, que son una parte fundamental en todos nosotros. Ya sea que las utilicemos para desarrollar nuestra parte social, para comunicarnos con otras personas o para trabajar. Sabemos que en esta era muchos pequeños negocios y prestadores de servicio han encontrado una forma de crecer y permanecer en el ojo público gracias a las oportunidades que nos ofrecen las redes, ¿vale? Pero tengamos cuidado porque no todo es miel sobre hojuelas. Gracias a que la tecnología es ahora una herramienta en nuestra vida diaria, también podemos estar envueltos en situaciones que pueden ser no muy positivas y esta es, por ejemplo, la persuasión negativa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Bueno, la persuasión negativa puede manifestarse de diversas formas en nuestra vida diaria. Algunas de las situaciones en las que podemos encontrarnos expuestos a este tipo de influencia, voy a poner unos ejemplos, y el más, yo creo que común, que todos conocemos, es la publicidad engañosa. Y es esta que utilizan, pues bueno, algunos prestadores de servicio, pero más que nada empresas, ¿no? Recurren a estas estrategias engañosas para persuadirnos como consumidores a comprar sus productos o a hacer ciertas cosas utilizando afirmaciones falsas o exageradas y esto básicamente se traduce en ingresos para ellos, ¿no? Es para generar ventas. Tenemos otra situación que es muy importante y que hoy en día se ha puesto como de moda, que es la desinformación en línea. ¿Vale? En esta era de la información digital es súper fácil y muy común encontrarte noticias falsas o como decimos fake news, que bueno, es información, está buscando influir en nuestras opiniones y decisiones, lo cual puede tener consecuencias negativas en nuestra percepción de la realidad. Por eso tenemos que siempre investigar bastante. Otro ejemplo de esta situación puede ser la presión social. En ocasiones, nuestro entorno puede ejercer cierta presión sobre nosotros para que tomemos decisiones o acciones que no necesariamente son beneficiosas para nuestro bienestar y nos llevan a adoptar comportamientos que van a ir en contra de nuestros valores y principios. Entonces, tenemos que estar conscientes de estas formas de persuasión negativa y como seres pensantes y con cognición tenemos que desarrollar habilidades críticas para identificarlas y poder contrarrestarlas. De esta manera vamos a proteger nuestra integridad y nuestra toma de decisiones. ¿Vale? En palabras más simples, tenemos que saber ver las red flags de toda esta situación que puede ser negativa, que nos puede persuadir para no perder nuestra integridad. ¿Ok? Entonces, bueno, al estar inmersos en un colectivo, tendemos a adoptar sus creencias y posturas para sentirnos parte del grupo y ser aceptados. Es lo que llamamos el sentido de pertenencia.
A veces estas creencias y posturas pueden entrar en conflicto con nuestras convicciones personales, pero la presión del colectivo puede llevarnos a que las aceptemos de todas formas, aunque no creamos en esto. Así que debemos tener cuidado de no caer en la disonancia cognitiva, es un término también muy importante. Y básicamente podemos decir que hay disonancia cognitiva cuando se produce una discrepancia entre las creencias propias, los conocimientos y la conducta que se realiza. Esto llega a provocar un malestar en la persona y una tendencia a restablecer la armonía. Y esto se va a lograr con un cambio de las propias creencias. Entonces, ¿por qué les doy todo esto? Porque, bueno, básicamente una forma de persuadir a las personas es cambiándole sus creencias, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo de lo que sería la disonancia cognitiva. Y vamos a poner a una persona, lo vamos a llamar Nacho, ¿ok? Entonces Nacho tiene la costumbre de fumar. Él sabe que está mal, que es malo para su salud, pero pues bueno, Nacho fuma. Y Nacho tiene un hijo al cual le prohíbe rotundamente el fumar y todos los días le está diciendo: no fumes porque te puede dar cáncer, no fumes porque es malo, porque vas a oler mal. En fin, le da todos los factores negativos por los cuales no debería hacerlo. Es más, hasta lo puede estar regañando siempre que llegue a casa oliendo a humo de cigarro. Pero Nacho sigue fumándose una cajetilla de cigarros diaria. Entonces aquí hay una disonancia cognitiva porque está discrepando, no está siendo objetivo con lo que hace y lo que dice. ¿Vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero es como para que entendamos hacia dónde va. ¿Ok? Entonces es importante reflexionar sobre cómo el colectivo nos influye y cuestionar si nuestras creencias y posturas son genuinas o simplemente son un reflejo de la presión social. Ok, tenemos también esta situación que es el colectivo versus la individualidad. Bueno, cada uno de nosotros es un ser singular, con una personalidad y una esencia que nos distingue. Aunque nuestros vínculos cercanos y la fuerza del colectivo pueden moldear nuestras acciones, cada uno de nosotros es único en la forma en la que aborda los desafíos. ¿Vale? Bueno, como hemos visto, es importante que podamos tener la fuerza para mantenernos firmes en nuestras convicciones, no dejarnos influenciar y de esta manera podamos defender nuestra individualidad. Vamos a ahondar un poco más en lo que es la individualidad, ¿ok? Bueno, esta se refiere a la cualidad de ser único y diferente a los demás, es así de simple, ¿ok? Es la expresión de nuestra personalidad, gustos, pensamientos y emociones que nos distinguen como seres únicos en nuestro colectivo, en la vida, en el mundo, ¿ok? Vamos a ver algunas características que la individualidad tiene y estas son, por ejemplo, la autenticidad. Y esta se refiere a ser fiel a uno mismo y actuar de acuerdo a nuestras creencias, nuestros valores y lo que nosotros somos. Tenemos otra que es la independencia, que es la capacidad que tenemos para tomar decisiones por nuestra propia cuenta, ¿ok? No depender de la opinión de los demás o el qué dirán o sentirnos presionados en este aspecto. También tenemos la creatividad que, bueno, nos va a ayudar a expresar nuestra originalidad con ideas diferentes, fuera de lo común o fuera de lo que está haciendo, digamos, el resto de la población. También tenemos la parte de la resiliencia que nos ayuda a afrontar los desafíos y adversidades con fortaleza y adaptabilidad. También tenemos la empatía, que es básicamente saber comprender al otro y respetarlo a pesar de las diferencias que tengamos en nuestras ideas o pensamiento. La colaboración, que nos va a ayudar a trabajar en conjunto con otros y llegar a una meta en común de una manera armoniosa. Y la integridad, ¿ok? Que sería básicamente actuar con honestidad y coherencia, no caer en esta disonancia. Que estas solo son unas características de lo que significa la individualidad. Todos tenemos estas y muchas más, pero digámosle que son como las más importantes, las que nos distinguen como seres individuales. ¿Ok? Pero bueno, ¿por qué es importante la individualidad? Bueno,
La individualidad es un aspecto crucial en la vida de las personas por diversas razones, ¿ok? Una, como ya hemos visto en parte de las características, la individualidad ayuda a la autoexpresión, que nos permite expresarnos de forma única hacia afuera. Promueve la autoaceptación. Y esto es esto mismo, ¿no? Aceptarnos tal y como somos, que nos va a ayudar a fortalecer nuestra autoestima. Simplemente es confiar en nosotros mismos. Nos va a ayudar a nuestra creatividad para que podamos seguir aportando esta originalidad en los aspectos de nuestras vidas. La diversidad va a favorecer la diversidad, porque la individualidad enriquece a la sociedad al permitir la coexistencia de diferentes perspectivas, culturas, experiencias y puntos de vista, y nos va a ayudar a potenciar nuestro crecimiento personal. ¿Okay? Al reconocer y respetar nuestra individualidad, podemos enfocarnos en nuestro desarrollo personal y alcanzar nuestro máximo potencial. Vale, todo esto se resume a que nos ayuda a ser personas íntegras, con fuerza de convicción y con una buena autoestima y autopercepción. Recordemos que la autopercepción es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Depende mucho de cómo nos sintamos, cómo esté nuestra autoestima, esta autopercepción va a ser positiva o va a ser negativa. Bueno, es importante tener en cuenta que la autoestima juega un papel fundamental en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y las acciones que tomamos a la hora de decidir. En el caso de las personas con baja autoestima, bueno, aquí tenemos que entender que este tipo de personas pueden ser más susceptibles a las influencias externas. Estas casi siempre suelen ser negativas, estas influencias externas, claro. Algunas características de las personas con baja autoestima tienen ciertas tendencias, y estas son a dudar de ellos mismos, de sus capacidades, de sus creencias, de sus juicios. Siempre se sienten inseguras en sus relaciones interpersonales, pueden ser más propensas a aceptar críticas de manera negativa y creérsela. Buscan constantemente la aprobación de los demás. Se comparan todo el tiempo de manera negativa y desfavorable ante los demás. Y bueno, experimentan muchas dificultades para establecer límites sanos en sus vínculos. Es por esto que es importante mantenernos firmes en nuestras creencias, pero también saber escuchar a los demás. Y ante cualquier situación, siempre es importante conocer más sobre qué está pasando, hacer un trabajo de investigación el cual nos ayudará a entender mejor y por consiguiente podemos actuar de mejor manera ante cualquier situación por la que estemos pasando, viviendo o tengamos que tomar algún tipo de acción. ¿Ok? Seamos personas que son auténticas, seamos fieles a nosotros mismos sin dejar que las opiniones o expectativas de los demás dicten quiénes somos. Mantengamos nuestra individualidad que nos permita destacar por nuestras cualidades, aportando diversidad a los grupos a los que participamos. ¿Okay? Convivir con colectivos no significa perder nuestra esencia, sino encontrar un equilibrio entre ser parte de un grupo y conservar nuestra identidad, ya que siempre vamos a estar envueltos en grupos en los cuales tenemos que desempeñar ciertas actividades. Y es nuestra autenticidad la que nos puede enriquecer las dinámicas grupales. Así que si seamos originales, vamos a evitar que nos influyan de cierta manera y así podemos realmente aportar algo positivo. Bueno, todos somos seres sociales. Como ya les había mencionado, todos formamos parte de algún grupo, aunque sea familiar. No podemos evitar salirnos de todo esto. La naturaleza humana está intrínsecamente ligada a lo social. Somos seres que entablan relaciones, nos comunicamos, tomamos decisiones, discernimos entre lo correcto y lo incorrecto. Transmitimos sabiduría y nos protegemos mutuamente. La interacción social nos permite no solo crecer individualmente, sino también enriquecernos espiritualmente. Pero, ¿qué significa ser una persona social? Bueno, pues una persona social implica tener ciertas habilidades. Entre ellas, la más importante es la comunicación clara y efectiva.
pero sobre todo es como tener el gusto y las ganas de interactuar con otros individuos de manera positiva y significativa. Saber escuchar a los demás y tener la capacidad de entender sus situaciones. También implica saber compartir. Y esto no solo es tiempo de calidad, sino también poder compartir conocimientos, opiniones, entre otras cuestiones. Pero sobre todo, ser empáticos con lo que nos rodea. Y esto es lo que hace falta mucho hoy en día, la empatía. Ya que todos tenemos una historia y no debemos de juzgar a nadie. Ok, en este mundo, pues bueno, existe gente introvertida, que son estas personas que disfrutan de la soledad y el tiempo a solas. Esto les brinda la oportunidad de reflexionar sobre sus pensamientos y sus emociones, y gracias a esto pueden fomentar más la autoconciencia. Este tipo de personas tienen la capacidad de trabajar de forma autónoma y de concentrarse en sus tareas sin necesidad de la validación constante de los demás. Las personas introvertidas tienden a escuchar activamente, lo que les permite comprender mejor a los demás y ofrecer apoyo emocional. Aunque pueden tener un círculo social más pequeño, las personas introvertidas son muy leales y son comprometidas con sus relaciones cercanas. Entonces, así como tenemos lo introvertido, pues también existe gente extrovertida. Y estas son pues más sociales, les gusta salir, interactuar, estar en contacto con los demás. Algunos de ellos suelen ser muy parranderos, ya que esto les brinda la oportunidad de conocer personas nuevas, ampliar sus grupos y bueno, básicamente compartir de una manera más abierta ideas y experiencias con los demás. Este tipo de personas suelen ser populares y son líderes natos, ya que tienen mucha carisma y esta suele atraer mucho a la gente que está a su alrededor. La interacción social es una parte fundamental de la experiencia humana, ya que nos va a permitir relacionarnos, aprender unos de otros y crecer como individuos. Es de la sociedad donde compartimos conocimientos, valores, emociones y recursos que van a enriquecer nuestras vidas y nos van a ayudar a desarrollarnos plenamente. ¿Vale? Pero aquí no importa qué tipo de persona seamos, ya sea introvertido o extrovertido. Todos vivimos en sociedad y todos compartimos la necesidad de conexión y pertenencia a ciertos grupos que nos puedan brindar apoyo y compañía en momentos buenos o malos. Por lo tanto, siempre vamos a ser seres sociales. Entonces, bueno, vamos a explorar un poquito las bases de lo que les estoy hablando. Aquí en la lámina vemos a este personaje y él es Carl Gustav Jung. ¿Okay? Él fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo. Su trabajo en el campo de la psicología fue muy importante y hoy en día sigue siendo un personaje inspirador en el gremio. Jung es considerado como el fundador de la psicología analítica, ¿ok? Él generó su propia teoría de la personalidad y es él el que empezó a incluir conceptos que antes no se mencionaban, tales como lo introvertido y extrovertido, que estos términos ya los pudimos revisar un poco en la lámina anterior. ¿Ok? Fue Jung quien desarrolló los conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Que dicho sea de paso, los arquetipos los utilizamos mucho en el estudio del tarot y de ciertos oráculos, ya que cada arquetipo tiene un significado específico que se interpreta en función de su posición en la tirada o de las cartas que lo rodean o dependiendo mucho de qué estemos analizando en ellos. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa ver aquí es lo que nos decía Jung sobre esto. Y él dice que el término del inconsciente colectivo fue acuñado por el destacado psiquiatra Jung. ¿Ok? Este concepto hace referencia a una dimensión que va más allá de la conciencia individual y que se comparte profundamente a través de la experiencia humana. Esto es como a grosso modo, ¿ok? Vamos a indagar un poquito sobre el inconsciente colectivo. Bueno, se refiere a esta parte de la psique humana que contiene las experiencias compartidas de todos, símbolos, patrones heredados por la humanidad a lo largo de las generaciones. El inconsciente colectivo almacena las experiencias humanas comunes, arquetipos y mitos que se han transmitido a través de las culturas y bueno, durante todo el tiempo, ¿no? Es como esa gran memoria general y humana en la que se guarda
toda la información prácticamente de la existencia. Y aunque no siempre somos muy conscientes de que la tenemos, eh, existe y ahí está y siempre nos va a influir, ¿ok? Entonces el inconsciente colectivo influye de manera muy directa en nuestras emociones, decisiones y creatividad, ya que moldea nuestra percepción del mundo y nuestras interacciones. Es por esto que en ocasiones actuamos según los tabús sociales o lo que aprendimos en casa o por la influencia de alguien, ya sea una persona o que lo hayamos visto en una red social o por la televisión, alguna serie, alguna película. ¿Vale? Aquí no importa. Al final de la historia veremos que ciertas acciones o conductas no nos están ayudando para alcanzar los objetivos que queremos. Y es aquí cuando las situaciones se pueden complicar. Porque más allá de que queramos estar bien y que todo fluya y sea armonioso, solucionar nuestras maneras de manera asertiva, entonces nos vamos a ver envueltos en bloqueos o en ciertas creencias que nos están impidiendo que nos sintamos bien. Y sobre todo que podamos resolver los conflictos que traemos. ¿Vale? Vamos a empezar a la tirada, pero nada más quiero decirles que, bueno, es por esto que en una tirada de lectura simple del oráculo que estén utilizando, a veces no alcanzamos a ver o entender el trasfondo de la situación del consultante. O puede ser nuestra, ¿no? Porque también tenemos autolecturas. Y lo que esta tirada pretende enseñarles es, bueno, indagar un poquito más en las profundidades de la persona para poder dar un consejo más enfocado. Y ya sea que nuestro consultante o nosotros mismos podamos generar cambios pertinentes y acercarnos al objetivo que pretendemos lograr. Entonces, bueno, vamos a checarla. La tirada así se ve, así es como quedaría en su mesa de trabajo. Y bueno, esta es la vista del cartomante, ¿ok? Vamos a analizarla. Ahorita vamos a verla también de una manera desde cero para que puedan entenderla un poquito mejor. Pero bueno, tenemos 3 líneas de 3 cartas cada una, ¿ok? Estas pueden ser aspectos sociales, psicológico individual o el colectivo. Y yo lo que les propongo es esta disposición. Del lado izquierdo va a ser el lado o el aspecto social, del lado derecho va a ser el aspecto colectivo y la columna del medio, el pilar del medio, va a ser el aspecto psicológico individual. Este es meramente cómo el consultante está pensando o está ejecutando gracias a el lado izquierdo y el lado derecho, que son los aspectos sociales y colectivos. Y en la parte de arriba tenemos el resultado y el consejo, ¿ok? Este resultado y consejo siempre se lee en conjunto para que lo puedan entender de una manera mejor. Si el consultante realiza el consejo adecuado, puede obtener un resultado, digámosle, más enfocado a lo que está queriendo solucionar en su vida. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a checar la tirada desde cero para que vean cómo la acomodo. Y enseguida de eso vamos a ver un ejemplo. Vale, vamos a ver cómo es que se genera esta tirada. Ya vimos en la diapositiva la forma que tiene y más o menos estuvimos escribiendo las posiciones, ¿no? ¿Qué significa esta triada y la otra y demás? Pero quiero que podamos ver aquí en la mesa de trabajo cómo es que la desarrollo yo y cómo es que la pueden hacer también ustedes cuando le quieren meter un oráculo extra. Si no lo quieren hacer, no hay ningún problema, la tirada funciona de maravilla así. Entonces, bueno, no importa que tengamos al consultante presencial o lo tengamos en línea, esta tirada se maneja de igual manera y no van a tener ningún problema. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar a revolver nuestro mazo, nuestro oráculo que queramos. Según la pregunta del consultante, nos concentramos y revolvemos las veces que ustedes quieran, de la manera que ustedes quieran. Eso no hay ningún problema. Ok, las primeras cartas que se tiran son las que están en la parte superior y serían estas. La que sería el resultado y el consejo. Ok, después de esto tenemos 3 triadas. La que es del lado izquierdo, central y derecho.
¿Cuál es la que van a tirar primero? Aquí no importa cuál es la que tiren primero, siempre y cuando ustedes decreten cuando están tirando que esta línea corresponde a tal o cual situación, ¿vale? Entonces, como yo lo hago, siempre es, yo primero pongo la línea central, que la línea central tiene que ver con el aspecto psicológico o individual del consultante. Entonces me concentro y decreto que estoy tirando justo esta parte de la individualidad del consultante, ¿ok? Después pueden tirar del lado izquierdo o derecho. Yo tiro después el lado izquierdo, que tiene que ver con la parte social, con el cómo se está vinculando nuestro consultante con el entorno, pero el entorno más cerrado, el entorno puede ser de la familia, de los amigos, el trabajo, donde vive, todo esto. Igual son 3 y se colocan de la siguiente manera. Vamos a poner una así, otra por acá y esta acá, ¿vale? Ustedes las acomodan bonito. Y después yo tiro esta otra parte que es el aspecto colectivo, que es lo que hemos estado hablando y manejando en esta ponencia. Que el aspecto colectivo también tiene una influencia bastante importante en lo que está viviendo el consultante. Entonces se coloca de la misma manera que del otro lado, solo que pues acomodado así, ¿no? Muy bien. Esta puede ser una tirada simple y con esto ustedes pueden generar el resultado que están buscando o entender de una manera más profunda la situación que está viviendo el consultante. Y ya no habrá ningún problema. Aquí ya pueden empezar a voltear las cartas y listo. ¿Cómo se voltean las cartas? ¿En qué orden? Bueno, yo siempre primero pongo estas, las que son iniciales, para entender más o menos de qué va. ¿Por qué hago esto? Porque miren, los consultantes hay veces que están muy ansiosos y pues tú aquí les vas a explicar de qué va todo esto, pero al final como que quieren saber la respuesta pues más rápido o entender las cosas más rápido. Y de esta manera, si ustedes están teniendo un consultante complicado, o hasta para ustedes mismos que les esté dando mucha ansiedad la situación que están buscando resolver en las cartas, bueno, aquí pueden ya más o menos entender, pueden dar una explicación sobre qué está pasando y después de esto, evidentemente, ya el consultante va a estar más abierto a la situación y va a poder entender de mejor manera todo, porque si explicamos primero lo de abajo y luego le decimos, ah, bueno, pero el resultado y el consejo es este, créanme, esto no los van a escuchar y se les va a perder todo. Entonces aquí ya después pueden empezar a voltear las cartas, no importa el orden, simplemente las tienen que voltear. Y bueno, ya saben, aquí las únicas cartas que sí son como individuales y que tienen un significado individual son estas dos, que es esta, el resultado, y la que sigue, el consejo. Las otras que tenemos aquí en las tríadas, las vamos a leer como una historia, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo va la historia? Yo en la diapositiva se las enumeré de esta manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Y así va a ser el orden en el cual lo van a empezar a poder como manifestar, ¿vale? Entonces, la historia la vamos a contar de esta manera, de aquí para acá, y vamos a ver qué nos está diciendo esto en el aspecto social, de aquí de arriba hacia abajo, siempre va a ser de arriba hacia abajo, qué nos está diciendo esta triada, la historia en el aspecto individual, y lo mismo de este lado, ¿no? ¿Qué nos dice esta triada de arriba hacia abajo en el aspecto colectivo? ¿Va? Entonces, como consejo yo siempre les digo, den primero la parte de arriba, expliquen un poquito de qué va, para que se calme el consultante, ya desarrollan todo esto y regresan para acá para poderlo ampliar un poco mejor. De esta forma el consultante pues ya va a decir, ah, sí lo entendí, no lo entendí, o a ver, explícame un poquito mejor esto, no entiendo hacia dónde va, y bueno, aquí ya lo pueden desarrollar de mejor manera, ¿vale? Entonces así sería una tirada simple. A simple me refiero a que nada más estamos utilizando la estructura básica de la tirada en sí. Pero ¿qué pasa si queremos meter un oráculo extra en la parte de superior, en aquí en la de hasta arriba, para podernos dar como más idea
o más nociones de qué está sucediendo y poder dar un consejo más enfocado y que le pueda servir más. Bueno, esto es válido. Entonces vamos a volver a explicarlo, así que nos sirve un poquito también de repaso. ¿Vale? Entonces, lo mismo, tenemos nuestro mazo del oráculo que estemos utilizando. No importa aquí el oráculo que sea el principal, que va a ser el que va a manejar la tirada principal. No importa, ¿vale? Aquí el punto es que ustedes tengan una buena conexión con todos los mazos o todos los oráculos que van a utilizar para hacer este tipo de tirada. ¿Vale? Entonces, bueno, nos concentramos en la pregunta, ya que revolvimos. Hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a iniciar igual con las cartas superiores, que son resultado y consejo. Yo me voy al aspecto individual, que es aquí ponemos nuestras 3 cartas. Seguimos con el aspecto social. Y terminamos con el aspecto colectivo. Ay, perdón. Vale, aquí ya tenemos nuestras cartas. Ahora, queremos meter un oráculo extra. Primero tenemos que desarrollar la tirada en sí, así como la tenemos. Recuerden ustedes acomodarlas de una manera que sea como más chiquita, porque luego usamos oráculos de diferentes tamaños y puede ser un poquito complejo, como el que les voy a enseñar ahorita. Pueden ser chiquitos o más chiquitos que esto, como unas runas, o puede ser un oráculo más grande con cartas más grandes, ¿no? Tarjetas más grandes. Aquí ya tengo mis 2 cartas que voy a utilizar como extra y las coloco de la misma manera. Primero lo que sería en la parte del consejo, luego en el resultado. Pero sí hay posibilidad de sacar uno extra. Aquí yo les recomiendo que sea del mismo oráculo que están sacando como de más, para que no se confundan tanto. Puede existir uno extra y lo ponemos nada más aquí, como en la parte superior. ¿Vale? Entonces, como les digo, esto, bueno, depende mucho del tamaño, pero ustedes tienen que irlo acomodando para que se vea bien. ¿Y cómo lo vamos a voltear? ¿Cómo vamos a empezar a voltear las cartas? Igual, no pasa nada. Primero, las de acá. Ok, ya tenemos estas. Seguimos con esta triada. Podemos seguir con la de acá. Y luego la de acá. Acuérdense, como manera de repaso, cómo leemos las triadas como historia, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿ok? Y al final ya podemos voltear las cartas superiores. Se las pongo aquí en la pantalla para que las vean. Aquí esto es un oráculo rúnico que tiene las runas, pero también puede tener otro tipo de cartas, ¿vale? Y esto es lo que vamos a leer. Si ustedes saben leer runas, saben que se leen de derecha a izquierda, pero pueden tener otro oráculo y ustedes leerlo de la manera que ustedes saben, ¿vale? Esto va a ser como un extra a lo que sería la carta de resultado y de consejo, ¿ok? Si quieren poner nada más resultado y consejo como, digámosle, cartas extras con otro oráculo, también es válido. Les va a dar digámosle, como que un significado más, y tienen que combinar lo que diga esta carta con lo que diga esta, igual el resultado, lo que diga esta carta con lo que diga esta, ¿vale? Si quieren poner 3, ustedes ya sabrán cómo lo hacen. Yo cuando leo runas leo igual una historia de derecha a izquierda, ¿ok? Y así es como esta tirada se desarrolla, se desenvuelve. Es bastante útil porque vamos a poder entender todo lo que le está sucediendo al consultante en el momento sobre su problemática. Vamos a poder entender la parte social y el colectivo, que como ya les había mencionado, tiene un papel bastante interesante, porque hay veces que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos sentimos de tal manera, pero puede ser también pues el bombardeo de información, ya sea en noticieros, en redes sociales, o simplemente que por ahí el amigo del amigo del amigo le dijo a alguien y tú lo escuchaste. Entonces esto entra acá en el colectivo. Y la parte individual es, bueno, básicamente cómo lo está viviendo. Este es el eje, digamos, de que es la columna vertebral de la tirada. Estas 2 partes son explicatorias hacia lo que estamos viendo de la parte social y cómo nos influye psicológicamente en nuestra manera de actuar y de pensar.
Y así de esta manera vamos a poder dar un mejor resultado y poder ofrecer el consejo adecuado, ¿vale? Bueno, espero que quede más claro de esta manera y vamos a regresar a la presentación. Vamos a volver a retomar la tirada para que volvamos a ver cómo es que se lee todo esto. Y entonces ahora sí vamos a continuar para darle también cierre a esto. Nuevamente pongo aquí la imagen de lo que sería la tirada para que la puedan volver a ver. Como vieron en el video, yo en la parte superior puse un oráculo extra como para darle un poco más de enfoque y un poco de apertura hacia la parte del consejo y el resultado. Ustedes también lo pueden hacer. Yo recomiendo que sea un oráculo diferente para que puedan tener la información así como amplia y vasta. Pero pueden utilizar el mismo, solo que pónganlo o dispongan las cartas de una manera en la cual no se confundan, ¿ok? Yo los pongo en la parte superior para nada más como que sea un poco más explicativo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen y lo que significa cada línea, el pilar y la parte de resultado y consejo. Como ven, la imagen es muy sencilla, parece como una persona, ¿ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo real, ¿ok? Esta tirada se hizo hace algunos días. No voy a poner nombres para evitar aquí críticas y demás, pero bueno, vamos a utilizar el ejemplo que se utilizó. Vale, entonces, bueno, el consultante quiere saber si encontrará una pareja estable en el año en curso, ya que siempre ha tenido mala suerte y realmente nunca logra conectar con nadie. Entonces, yo para esto, y es un consejo que también les doy, primero hice una lectura común de las que yo tengo para entender, analizar qué está pasando, y fue en ese momento que vi la necesidad de ampliar un poco más la información, de entender qué está pasando y por qué no está logrando el objetivo. Es por eso que esta tirada es como coadyuvante a las que ya tienen, ¿ok? Entonces, si la quieren usar como primera para entender qué onda, está perfecto. Pero si la quieren utilizar como explicativa de una tirada que ya ustedes tengan, también es bastante válido. Ok, entonces vamos a empezar a analizar por los aspectos, ¿vale? Primero vámonos al aspecto social, que es el lado izquierdo. Aquí la tienen en grande para que vean, ¿ok? Vale, el nombre de las cartas de este oráculo está en inglés, se los voy a decir en español, ¿ok? Entonces tenemos la carta del matrimonio, de recibir un regalo y de la mujer rica, ¿ok? Y aquí vemos que el consultante en sus vínculos sociales cercanos pues está siendo muy presionado por la idea del matrimonio, por formar familia, y supuestamente esto es lo que le va a traer felicidad y estabilidad personal. Hablando con el consultante, realmente nos dice que sí, que realmente es así, ¿no? Que toda la gente a su alrededor, en sus vínculos cercanos, pues se está casando o ya está casada, ya con hijos. Tienen esta idea de, pues es lo que se tiene que hacer, es lo que nos dice la sociedad, es lo que nos dice la familia. Y entonces tiene, digámosle, esta presión por parte de las relaciones vinculares que tiene de manera muy cercana. Entonces, por ese lado, vemos ahí un pequeño problema, ¿no? Ahora vámonos al lado derecho, ¿ok? Que sería, bueno, aquí se los vuelvo a poner en grande para que lo vean. El lado derecho nos habla del aspecto colectivo. Y tenemos a una buena mujer, las cartas, claro está. Tenemos un viaje y tenemos la carta de la esperanza. Aquí lo que nos dice es que el colectivo tiene estas ideas de vamos a tener relaciones que sentimentales, pero nada más por placer, sin meterle mucha idea al compromiso. Y bueno, el colectivo también está dando mucha información y propone estas ideas de vamos a aventurarnos y utilicemos aplicaciones de citas. Esto es lo que te va a dar felicidad en el plano sentimental. Pero esto es una falsa felicidad porque el consultante se da cuenta que no está llegando a nada, que lejos de ser feliz se siente cada vez peor, se siente usado y él siente que utiliza a las personas. Y es perfectamente el ejemplo que estamos viendo en este aspecto colectivo.
no está funcionando lo que el colectivo le está diciendo, aunque fue persuadido y está haciendo lo que se supone tiene que hacer según los medios, ¿no? O según los amigos o el colectivo en general, que es quienes utilizan este tipo de aplicaciones. Ok, vámonos al pilar del medio, que es el aspecto psicológico individual. Ok, tenemos la parte de adversidad, tenemos pensamientos negativos y tenemos la estancia como un cuarto, una sala, esa es la carta, ¿ok? Y bueno, esta combinación de cartas nos dicen que nuestro consultante ya lleva un muy buen rato en estado depresivo, con pensamientos de pérdida, de que no puede avanzar, evidentemente ya no ve la manera de salir de la soltería, pero ya no sabe si quiere salir de la soltería o no. Está en un proceso de confusión muy grande, porque por un lado tiene la presión de sus vínculos más cercanos y por otro lado tiene las ideas del colectivo de que no hay que hacerlo, realmente no hay que comprometerse. Entonces es ahí donde está teniendo una disonancia, no sabe qué hacer, está confundido y todo lo que hace le está llevando a que este problema cada vez sea mayor. Porque aquí vemos que pues el consultante ya ni siquiera tiene ganas de salir a conocer gente. O sea, ya ni siquiera por la diversión en las aplicaciones de citas. Ya llegó a un punto en el cual ya no se siente a gusto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver las cartas que serían de resultado y consejo. Acá ustedes pueden ver tanto en el video como en este ejemplo que yo utilicé un oráculo extra para darle más potencia a la interpretación, para que me pueda dar más información y entonces englobar y dar el consejo más adecuado, ¿ok? Yo en este caso estoy utilizando un oráculo para la lectura en sí y otro diferente para darle como información extra. Esto también ustedes lo pueden hacer de esta manera o pueden utilizar el mismo oráculo, solo dispongan de las cartas de una forma en la cual pues no se confundan, ¿ok? Bueno, tenemos que la carta de resultado, la carta que nos sale es un cambio y tenemos a la runa Yera. Y bueno, estos oráculos nos están diciendo que hay que generar un cambio o que un cambio está a punto de suceder. Si quisiéramos nosotros responder esta pregunta así simple de sí o no, porque luego hay consultantes que no les interesa saber más que el sí o el no, pues bueno, como ya vimos las cartas, ya las analizamos un poco, la tendencia es a que no. Si sigue con el mismo pensamiento, con las mismas conductas, no lo va a lograr. Pero sí vemos que el consultante está en un proceso de cambio, de introspección, el cual tiene que vivir sí o sí, porque tiene que romper con el ciclo de negatividad y de pensamientos negativos para poder encontrar realmente una relación estable, ¿ok? Ahora, en la parte del consejo, tenemos la carta de los pensamientos de él, más la runa Uruts. Y bueno, el consejo básicamente le está diciendo es que tienes que calmar la mente. Es momento de introspeccionar, de ver realmente qué es lo que tú quieres y salirte, ¿no? Ver the bigger picture, ver más allá de la presión social o de las situaciones, de los tabús o simplemente de lo que quiere el colectivo y los estímulos, las presiones, las influencias, ¿ok? Le está pidiendo aquí el oráculo que realmente se ponga a pensar quién es él, quién quiere, qué desea, cómo lo quiere lograr y hacia dónde quiere llegar. Pensar si realmente el matrimonio es algo que quiere o simplemente ahorita nada más quiere salir en citas, lo que sea. Tiene que hacer un cambio porque seguir así no le está ayudando. Entonces, él al momento de enfocarse en él y en redescubrirse, entonces va a lograr forjar un camino más positivo y va a poder encontrar el amor, ¿ok? Tengo una runa extra que es la que nos va a englobar estos aspectos tanto de resultado como consejo. Y bueno, aquí salió la Gus invertida y nos dice que el consultante tiene que aprender a fluir, pero también a dejar los pensamientos negativos, a sacar toda esta sensación de que todo está mal, a depurarse, ya que si sigue en esta misma dinámica de tener el pensamiento en la tristeza, en la depresión y sin realmente hablar, sin conocerse a sí mismo, pues se va a estancar y los cambios no van a llegar en ningún momento. Entonces, aquí ustedes pueden dar un consejo más enfocado con
digámosle, más herramientas para que el consultante pueda entender por qué está pasando por esta situación y qué es lo que puede hacer para generar un cambio. Como les digo, puede ser una lectura que sea coadyuvante a una que ya tengan ustedes y entonces pueden aquí cambiar, ¿no? Digo, mezclar los consejos y puede ser como más enriquecedor, ¿ok? Entonces, no importa cómo es que la usen, si como tirada principal o como coadyuvante, el punto aquí es que vamos a entender más a fondo qué está pasando y vamos a poder lograr darle al consultante un punto de cambio para que pueda llegar al objetivo que está queriendo lograr. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la tirada. Se las voy a volver a poner aquí para que la vean, para que la analicen. Por favor, pónganla en práctica. Practiquen primero con ustedes, luego con gente cercana para que la puedan ir desarrollando. Y bueno, voy a dejar mis datos de contacto por si alguna duda les llegara a surgir. También me pueden escribir y podemos checar todas sus dudas. Excelente. Bueno, espero que les sirva y a practicar. Espero que esta información que les acabo de ofrecer y la tirada les sea de mucha utilidad, que puedan ayudarse no solo a ustedes mismos a entender más a profundidad las situaciones o los problemas por los cuales de repente se bloquearon, pero también que puedan comprender al paciente o al consultante con el cual están trabajando. Recuerden que hay que ser muy empáticos, ¿ok? Yo les dejo esto como consejo final. Sean empáticos, traten de entender muy bien a la persona que tienen enfrente, porque vienen con problemas y vienen estresados o angustiados y no necesariamente para nosotros representa un problema, pero para ellos evidentemente lo es. Y puede ser que ya hayan pasado por varias personas, ya sean tarotistas, ya sean cartomantes, o que hayan ido a terapia y que no les haya funcionado, y entonces ya están en un grito de desesperación. Entonces traten de ser muy humanos, traten de entender a la perfección, de ver y analizar con esta tirada el por qué está pasando eso, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y el consejo. Recuerden siempre el consejo, hacerlo desde una perspectiva muy tranquila, muy centrada en lo que tiene que hacer, sin regañar, sin ponerlo al consultante a que se sienta como todavía peor. Traten siempre de manejar las cosas muy relajadas, muy tranquilas, pero sobre todo con mucha armonía. Esto les va a ayudar a que se genere esta confianza y entonces el consultante, ya sea que tenga algún otro problema más adelante, con toda la tranquilidad del mundo, pueda llegar nuevamente con ustedes. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente y cualquier duda que tengan, aquí estoy. Bye.